Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Bien, entonces aquí tenemos dos lecturas bien interesantes. La primera lectura es el deseo de Dios. El deseo de Dios de congregar a su pueblo. A mí me parece muy bonito, muy importante, y que nosotros entendamos que lo que Dios quiere es congregar a su pueblo. O sea, me parece como tan especial esto de que el Señor pretende que sean un solo pueblo, una sola nación, y a veces nosotros como que no entendemos ese deseo divino de Dios. ¿Cuál es el deseo divino? Que seamos un solo pueblo, que sean una sola nación. Esto es bien importante: un solo pueblo, una sola nación, una sola familia. Y a veces nosotros como que en vez de entender ese mensaje, como que nos dividimos más, como que nos peleamos más. Yo creo que uno tiene que aprender a disponerse. Cada uno de nosotros puede pensar en este día: yo qué tengo que dar, ¿cierto? Yo qué tengo que entregar para sembrar unidad. A veces uno quiere que la familia sea unida, ¿cierto? Que la familia esté bien, que la familia haya como esa unidad, pero uno no se dispone. O sea, uno quiere que todos vivamos en unidad, pero nadie quiere ceder, por ejemplo. Si yo quiero que mi familia esté unida, entonces empiecen a ceder, ¿cierto? Empiecen a decir: mira, yo a qué tengo que renunciar para esta unidad. Nos da como mucho miedo ese ceder o miedo, o es el orgullo personal que tenemos que no nos permite ceder. Entonces,
Yo creo que, y es bien importante en este día, entender de que el Señor desea que todos seamos una sola familia, desea que todos seamos un solo pueblo, pero muchas veces nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser, nuestra manera de presentar las cosas hace que nosotros como que no cedamos y que no nos entreguemos a la unidad. Entonces, con esta primera lectura, y ya como listos para empezar la Semana Santa, digamos, bueno, si el Señor es el Salvador y es el Salvador de todos, ¿cómo yo puedo colaborar en la salvación? La salvación ya está dada en Jesús, pero ese Jesús quería la unidad de su iglesia y de sus hijos. Entonces, ¿yo qué tengo que ceder? Pregúntense en su familia, ustedes quieren que la familia sea unida. Y entonces todos queremos estar en unidad, estar en paz, estar en amor. Entonces, ¿yo qué tengo que ceder? ¿Yo qué tengo que entregar? Hay algo que uno tiene que entregar, hay algo que uno tiene que ceder. Y esta es una palabra muy especial. Vuelvo y repito, muchas veces es nuestro orgullo, muchas veces es nuestra manera de pensar, muchas veces es que sí queremos la unidad, pero que digan lo que yo diga, que hagan como yo diga, o sea, porque como que yo estoy en la verdad y todos están en la mentira. Y eso es lo que a veces nos pasa, el miedo a sembrar unidad es porque creemos que nosotros tenemos la razón. Miren, y Juan Pablo II decía, posiblemente podemos tener la razón, pero muchas veces la razón también es motivo de división. Entonces, ¿cómo tratar de renunciar un poco a la razón solo por conservar la unidad? ¿Cierto? ¿Y qué es esa razón? A veces en familia, por ejemplo, o en el trabajo con los amigos, nosotros como que es que yo tengo la razón, es que es así como yo digo. Está bien, eso es verdad, pero date cuenta de algo, de que tienes la razón y estás sembrando división. Entonces, ¿por qué no te sientas a conversar? ¿Por qué no te sientas a dialogar? ¿Por qué no te sientas a mirar? ¿Sí? Que de pronto, cediendo un poco, conversando un poco, dialogando, podemos tener más unidad y podemos tener más felicidad. Eso le pasa en la familia. Trata de hablar un poco más con los hijos. Tú tienes la razón como papá y como mamá, pero trata de conversar un poco con ellos. No te dé miedo, ¿cierto? No te dé miedo. Muchas veces nosotros, viniendo, por ejemplo, con el Evangelio, el miedo de ellos a que de pronto todos creyeran en Jesús y vinieran los romanos y los mataran. ¿Se fija el miedo? Lo que consigue con el miedo es división. Entonces, aquí hay este evangelio me gusta. Este evangelio nos muestra una de las razones más importantes por las que mataron a Jesús. Lo mataron por miedo. Vieron que hacía milagros, vieron que hablaban en nombre de Dios. O sea, a mí me parece que ellos sí se dieron cuenta de que a Jesús, o sea, que sí venía de Dios. Pero el miedo a que la gente creyera en él y que los romanos vinieran y destruyeran ese pueblo, porque los romanos no querían ninguna revuelta religiosa. Entonces, ese miedo lo llevó a que lo mataran. Muchas veces nuestro miedo en dialogar, nuestro miedo en abrirnos, nuestro miedo a escuchar, lo único que hace es sembrar división. Entonces, este evangelio me gusta por eso. ¿Hasta dónde te lleva el miedo? Pongámonos a pensar en este momento, que muchas veces cuando nos dejamos arrastrar por el miedo, ese miedo nos lleva hasta la división, ese miedo nos lleva hasta destruir la armonía, destruir la familia, destruir la paz. ¿Hasta dónde nos puede llevar ese miedo? Así que pidámosle pues al Señor en este día, con todo el amor, con toda la humildad, que nosotros hagamos todo el trabajo de esa siembra de unidad, que tenga, no nos dé miedo soltar, que no nos dé miedo reconocer, que no nos dé miedo aceptar, ¿cierto? Las cosas que van pasando, que eso es bien interesante. Y algo más con este evangelio, ¿cierto? Algo más con este evangelio es que muchas veces cuando nosotros no queremos reconocer las cosas, destruimos otras más. Venzamos ese orgullo. Yo he venido diciendo por muchos momentos en estos días de que el orgullo es humano. Todos tenemos orgullo y es muy humano nuestro orgullo. Es un orgullo personal, pero de vez en cuando venzámoslo, porque a veces nuestro propio orgullo destruye la armonía, destruye la convivencia, daña la paz. Así que ánimo a pedirle a Dios que no nos dejemos arrastrar por ese orgullo, sino que al contrario, demostremos con amor y con buenas obras que realmente sí somos hijos de Dios y que sí queremos la unidad, sin miedo y siempre pensando en la paz y en el bienestar de la iglesia.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.